Ayer el INDEC dio a conocer el índice de pobreza que corresponde con el final del año pasado. Es algo así como la mitad de mandato del Frente de Todos, la mitad de mandato de Alberto Fernández. Y lo que mostró es que hubo una baja de la pobreza frente a lo que ocurría un año atrás. Una baja que implicó que salieran de esa situación casi 2 millones de personas, de las 19 millones de personas que había pobres en el peor momento de la cuarentena, en la segunda mitad de 2020, en el peor momento del golpe de la pandemia, acá en nuestro país, pasó a haber 17 millones de personas. Hay que tener mucho cuidado con la foto porque es la foto de una película muy dinámica. Entonces es muy probable que hoy, 3 meses después de terminado ese semestre que mide el INDEC y que promedia en realidad, porque es un promedio de toda esa segunda mitad de 2021, haya más pobres. O sea, es muy probable que este dato que dio a conocer ayer el gobierno sea el mejor al que pudo llegar y que a partir de ahora vuelvan a incrementarse la cantidad de pobres por la dinámica inflacionaria, no solamente de estos 3 meses, que marzo, ojo, porque marzo va a dar cerca de 6% de inflación solamente en el mes. No solo por esto, sino también por el final del año pasado, que ya venía tomando envión. Pero igual la baja es notable, es una baja que implica no solamente que mejoraron su situación esos 2 millones de personas, sino que también mejoraron su situación los indigentes, que cayó la indigencia desde ese récord que también había alcanzado a principios del año pasado y cayó sensiblemente, porque de los 17 millones de personas que hoy son pobres, unos 3 millones y media son indigentes y había casi 4 millones y medio un año antes. Esta es una baja que por supuesto hay que reconocerle al gobierno, que por supuesto se da en una situación muy frágil, heredada del gobierno anterior, pero que tiene otra lectura para hacer que a mí me parece que corresponde hacer también, por honestidad intelectual y porque es algo que ocurre de nuevo en la economía argentina, es una novedad en la economía argentina, que tiene que ver con los nuevos pobres de Alberto Fernández, con los nuevos pobres de este periodo. Mirá, se supone, y esto lo hablábamos ayer, que si baja fuerte el desempleo, debería bajar la pobreza. Los dos números, las dos estadísticas surgen de la misma encuesta, de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Ahora, esta semana el INDEC nos mostró que era posible que bajara fuerte el desempleo, que mejoraran los números de empleo y que a la vez empeoraran sensiblemente los datos de pobreza. La comparación con el primer momento, con el minuto cero del Frente de Todos, en este aspecto le da muy mal al gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque el desempleo, cuando recibió el timón el Frente de Todos, era del casi 10%. Y eso, si bien se incrementó con la pandemia, con la cuarentena, hasta el 11%, ahora es del 7%. O sea, está muy por debajo el desempleo actual que el que heredaron de Macri. De 10 a 7% lo bajaron. Y sin embargo, la pobreza aumentó en ese periodo. La pobreza era del 35,5% en el segundo semestre de 2019 y ahora, en el segundo semestre de 2021, era del 37,3%. Si vos hacés la comparación esa entre el 2021 y el 2017, o sea, el momento en el que empezó a desbarrancarse el gobierno de Mauricio Macri y su política económica, directamente el resultado es brutal. Los niveles de desempleo son prácticamente los mismos a los actuales, pero la pobreza, escuchá esto, la pobreza de 2017 a 2021 saltó del 25 al 37% y la indigencia del 4,8 al 8,2%. O sea que en estos últimos años lo que tenemos son un montón de nuevos pobres que trabajan y que igual son pobres. Y esta es una novedad total de la economía argentina. Hubo antes en el pasado empleados con trabajo en relación de dependencia, con trabajo fijo, incluso con trabajo formal,
que estaban bajo la línea de pobreza. No es la primera vez que pasa, pero ahora es la primera vez que se da masivamente. Cuando digo masivamente, digo que millones de empleados en la Argentina en este momento son pobres. Y esos nuevos pobres de este periodo, del periodo del Frente de Todos, son en su mayoría empleados. Ojo, no es lo mismo decir una cosa que la otra, parecen lo mismo, pero no lo son. Los nuevos pobres de Macri, o sea, eso que él dijo, recién lo decíamos en joda en la apertura, él dijo, mídanme con la vara de la pobreza. Me acuerdo, yo estuve en esa conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, él dijo, cuando dio a conocer el primer número de pobreza, después de la intervención de Moreno en el INDEC, dijo, bueno, este es mi patrón. A partir de acá, si aumenta, júzguenme como un mal presidente. Si baja, como uno bueno. Bueno, aumentó. O sea que fue un mal presidente, incluso dentro de sus términos. Pero esos nuevos pobres del macrismo fueron personas que se quedaron sin laburo. Y eso es lo que pasaba habitualmente. Te quedabas sin laburo y te convertías en pobre o pasabas a descender en la escala social, digamos. Ahora lo que pasa es que los nuevos pobres tienen laburo, pero tienen sueldos de merda. Bueno, ese fenómeno no se puede atacar con una mejora gradual en la economía como la que apuestan ahora a poner en escena los ministros del Gabinete Económico de Alberto Fernández. No se puede revertir eso con el programa del Fondo Monetario, que lo que establece, por ejemplo, es un límite a la recomposición salarial del sector público en función de lo que crezca la economía. Lo que dice es, pueden mejorar en términos reales los ingresos de los estatales solo lo que crezca la economía. Entonces, 7 años la economía crece 4%, que es lo que en el mejor de los casos puede llegar a pasar, 4,5%, 5% pongamos. Bueno, eso es lo que se recuperarían los sueldos por encima de la inflación. ¿Y cuánto perdieron desde ese 2017 hasta acá? Más de 30%. Recuperar 5 de 30 es un problema cuando los niveles son tan bajos. Bueno, lo que necesitan los sueldos es un shock, como hubo en la época de la Baña. Esos aumentos por decreto que daban y que le correspondía a todo el sector privado. Bueno, eso es lo que alimentó la demanda en aquel momento cuando estaba planchadísima por una situación de bajos ingresos como la actual. Ahora no es tan fácil hacerlo, porque ya hay una inflación mucho más alta y porque la economía está mucho más indexada que en aquel momento. O sea, cuando suben los sueldos, suben un montón de otras cosas. Por ejemplo, las tarifas que ahora van a estar indexadas a partir del acuerdo con el fondo, o el propio dólar, que también tiene que acompañar la inflación por el acuerdo con el fondo. Pero la situación de estos nuevos pobres la tiene que atender el gobierno, porque son gente que trabaja. Y saben que además son los nuevos pobres de Alberto Fernández.